versículo del 5 al 7. Y el título de esta prédica se llama Salvos por misericordia. Salvos por misericordia. Y te pido por favor, hermano, que me acompañes a abrir tu Biblia y a que podamos leer el pasaje de estudio que estaremos revisando el día de hoy. La carta a Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7. La versión que voy a leer es la Reina Valera y dice así la palabra del Señor: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por favor, inclina tu rostro, hermano, y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios, por este tiempo, Padre, que tú tenías ya establecido para cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque si estamos aquí, Señor, sabemos que es tu Espíritu Santo obrando en nosotros, preservándonos, Dios, para que nosotros podamos permanecer en el camino que tú quieres, Señor. Te suplico en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, a lo que tú tienes que decirnos hoy, Señor, que sea de bendición este mensaje, Dios, y que el conocimiento que vamos adquiriendo a través de quién eres tú, de tu palabra, Señor, nos sirva, Señor, para darte la gloria, la honra, Dios, y para poder obedecerte cada vez más conforme tú quieres, Señor. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, con la ayuda de Dios, el día de hoy examinaremos y aprenderemos cómo el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros, cómo el Señor a través de su Espíritu Santo es que nos salva, nos trae a Él y que aparte nos promete tener una gran herencia con nuestro Señor, ¿verdad? El desarrollo de este sermón lo llevaremos a través de 3 puntos que desarrollaremos para los hermanos que están tomando notas. El primer punto es salvos por la misericordia de Dios. El segundo punto es salvos por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el punto 3 y final, salvos para ser herederos. Salvos para ser herederos. Y bien, hermanos, como es sabido por todos nosotros, uno de los temas principales en la Escritura, en la palabra de Dios, es precisamente la salvación. El tema central de la Escritura es Cristo, es su reino, es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero uno de los temas principales es la salvación. Y vemos a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, a partir de la caída, como a lo largo de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se ve la necesidad precisamente que la humanidad tiene de ser salvos, de la necesidad de un redentor. La salvación, hermanos, no es solamente un concepto teológico. La salvación es una realidad viviente que transforma vidas, que transforma corazones para darle la gloria a Dios. Y entonces, hermanos, a través de esta salvación es que nosotros podemos ver quién es nuestro Señor, tenemos esperanza viva ante los ojos de Dios, de quién es nuestro Redentor, de quién es Dios, de lo que nos espera y de los milagros que el Señor hace constantemente en nosotros, porque todos los que estamos aquí somos un milagro de Dios. El Señor nos ha dado vida, estábamos muertos y ahora tenemos vida por esa obra que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Y entonces vayamos al primer punto, hermanos, de nuestro pasaje de estudio. Dice Tito, capítulo 3, versículo 5, nos salvó. Y aquí quiero hacer una pausa. Si se dan cuenta, esta expresión nos salvó está incluyendo a 2 sujetos. Hay un verbo y 2 sujetos. Un sujeto está implícito, que es Él. Podríamos leer esto de mejor manera: Él nos salvó. ¿Y a quién estamos haciendo referencia con Él? Sabemos por el contexto, por la Biblia, que estamos haciendo referencia a Dios. El que nos salva es Dios. Dios es el autor, Dios es quien ejecuta esta acción y nosotros estamos recibiendo esa acción del Creador y nuestro Dios poderoso. Fuimos salvados por Él. Quien nos salva es Dios. Ahora,
Mientras estaba meditando en este pasaje, me preguntaba, y quiero que tú también por unos segundos hagas la misma pregunta en tu mente: ¿de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? Dios nos salvó, sabemos que es un hecho, somos salvos por el Señor, pero ¿de qué nos salvó? Y yo estoy seguro que muchos de nosotros podríamos ahorita tener en mente que el Señor nos salvó tal vez del pecado, del infierno, de tener una muerte eterna, nos salvó de la paga del pecado, nos salvó de muchas de estas cosas, de la separación eterna de Dios. Y claro que es cierto, claro que es verdad, pero principalmente, hermano, principalmente la Biblia nos enseña que Dios nos salva de un concepto muy importante que quiero que me acompañes a leer en Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces el Señor nos está salvando de su propia ira, de la ira de Dios, que en algún momento esa ira de Dios será derramada sobre el mundo y sobre aquellas personas que no quieren arrepentirse. Y hermanos, qué difícil y qué estresante debe de ser el simple hecho de imaginar estar bajo la ira de un Dios poderoso, de un Dios creador y del universo. Sabemos todo el poder que el Señor tiene, y qué peligroso podría estar bajo esa ira de Dios. Sabemos que nuestro Señor es justo, es un Dios santo, que no puede pasar por desapercibido la maldad. Tiene que haber un castigo forzosamente. En la justicia de Dios tiene que haber un castigo. Y entonces, para las personas que deciden no arrepentirse, no venir a los pies de Cristo, desafortunadamente su condición es de pecado y es estar bajo la ira de Dios, con este grave riesgo de en algún momento ir a condenación eterna. Gracias a Dios que los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad?, por la obra de Dios en nuestras vidas, podemos decir gloria a Dios, porque aquí estamos y podemos comprender lo que esto significa y la importancia de la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, esta ira de Dios en algún momento tuvo que ser descargada sobre alguien. Este castigo tuvo que haber forzosamente sido cargado sobre alguien, y este castigo fue cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Para todos aquellos que en algún momento el Señor nos trajo a Él, que nos hemos arrepentido, que hemos confesado, ¿verdad?, y con todo nuestro corazón en un arrepentimiento genuino, que necesitábamos la salvación del Señor y que creemos en Cristo como nuestro único Señor y Redentor, es que Jesucristo se pone en nuestro lugar para recibir este castigo que el Señor tenía que ejecutar. ¿Dónde vemos esto, hermanos? Por favor, acompáñame a leer Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. La palabra del Señor nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados. Y aquí tenemos este término de propiciación. Propiciación, ustedes recordarán lo que significa en el Antiguo Testamento y a través de la Biblia. Propiciación tiene que ver con el propiciatorio del arca del pacto, y lo que hacían los sacerdotes, ustedes recordarán que una vez al año tenían que derramar ahí sangre del becerro para hacer la expiación, porque esto de alguna manera apaciguaba la ira de Dios justamente. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo fue nuestra propiciación, es decir, Jesucristo es el que quita esa ira del Padre. En Él es descargada la ira del Padre, y es de lo que tú y yo, hermano, somos salvos. Somos salvos, gracias a Dios, y Jesucristo es nuestra propiciación. Ahora dice aquí en este texto bíblico, nos salvó, y en este nos debemos de preguntarnos, ok, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo en nos salvó? ¿Nos salvó implica que salvó a todo el mundo, a toda la gente, o a quién se está refiriendo? Y por supuesto sabemos, hermanos, por otros pasajes bíblicos, que se está refiriendo
el Señor que salvó a sus hijos, que salvó a aquellos que reconocemos la necesidad de un Salvador, que reconocemos que hemos pecado grandemente y que venimos en arrepentimiento y fe, como ya hemos mencionado. Y aquí podemos ver en el texto, hermano, que Dios no nos está salvando por portarnos muy bien. En este versículo 5 de Tito 3, no nos salva por portarnos bien, no nos está salvando porque vienes a tus estudios, no nos salvó porque estás honrando a tus padres de manera económica, no nos salvó tampoco porque estás criando bien a tu hijo a través de la palabra de Dios, porque estás respetando a tu esposa o porque tu esposa se está sujetando a ti. No nos está salvando por ninguna de nuestras obras. Ninguna de estas buenas obras podría ser la respuesta por la que el Señor nos está salvando. Ahora, sígueme con cuidado, hermano, no te desanimes. Tú tienes que perseverar en las buenas obras, tienes que seguir buscando tu santidad delante del Señor, tienes que esforzarte por seguir tratando bien a tu esposa, por amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tu esposa tienes que buscar en la medida de lo posible estar sujeta a tu marido, tienes que buscar el apartarte del pecado constantemente, el huir del pecado, que es una de las actividades constantes que como cristianos debemos de tener, estar huyendo del pecado constantemente, apartándonos de las malas amistades que pueden mal influenciarnos, apartándonos de aquellas palabras infructuosas que no nos dejan absolutamente nada, huyendo del pecado y buscando de alguna manera a través de nuestro comportamiento darle siempre la gloria a Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí en el texto es muy claro: Dios no nos está salvando por nuestras buenas obras de justicia. Pero estas obras que hacemos buenas, estas obras de justicia, las hacemos como un resultado simplemente del impacto que el Señor ha hecho en nuestros corazones. La motivación es lo que cambia. Sigo haciendo buenas obras, por eso te decía, no te desanimes, somos criaturas nuevas hechas en Cristo Jesús para buenas obras. Tienes que seguirlo haciendo, pero esto debe de ser un resultado, hermano, de la salvación y del impacto y de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces te animo a que sigas buscando, por supuesto, la santidad que quiere Dios para tu vida. Y que pienses que la salvación no va a ser por esas cosas buenas que hemos hecho, sino por la misericordia de Dios, que vamos a ver a continuación. Si tú le preguntas a cualquier otra persona de religiones seculares, normales, que estamos viendo alrededor del mundo, ¿qué necesitas para ser salvo? Todos ellos sin excepción te van a hablar de obras, te van a hablar de que tienes que portarte bien, de que tienes que perseverar haciendo las cosas buenas para que entonces tengas acceso al cielo. Pregúntale a un católico, pregúntale a un testigo de Jehová, pregúntale a un adventista, pregúntale a alguien que está en el Islam, en el hinduismo, y todos te van a hablar de esto. Cumple con el Corán, obedece el Corán, pórtate bien, preserva, haz buenas obras y entonces vas a ser salvo. Y esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí en este texto que estamos estudiando de Tito 3:5 nos dice: nos salvó, no por obras de justicia, no por obras de justicia. La salvación no viene por estas obras que tú y yo podamos hacer. Hace poco tuve la oportunidad de ver a personas que practican el budismo en otro país y pues es triste, hermano, es triste, hermano, saber que estas personas que practican el budismo están practicando ciertos ritos con incienso ahí en medio del Buda y demás, y ellos lo que están buscando en su conciencia es trascender, porque el budismo, a diferencia de otras religiones, vamos a decirlo de esta manera, es una religión no teísta. Es decir, el budismo es la única religión que cree que no existe un Dios. El budismo lo que cree es que el estado perfecto de la humanidad debe de ser alcanzar el nirvana. ¿Y qué es esto del nirvana? La perfección, la pérdida del sufrimiento y el poder estar bien en esta tierra. Eso es lo que buscan, pero sabemos que esto es imposible. Estamos viviendo en una tierra que fue maldecida por Dios como consecuencia del pecado.
Y no estamos aquí, por supuesto, para juzgar, estamos aquí para exaltar la gloria de Dios, para exaltar que el Señor fue quien nos salvó, no por nada de esas obras, sino por su misericordia simplemente. Hay 4.200 religiones en el mundo, según un artículo de National Geographic. 4.200 religiones en todo el mundo. Y si tú te pones a investigar qué es lo que enseña cada una de esas religiones, te darás cuenta que todas, sin excepción, hablan acerca de que tienes que hacer buenas obras para ser salvo. Buenas obras para ser salvo. Y aquí en el texto, hermanos, versículo 5, Tito 3, sigue diciendo el apóstol Pablo, sino por su misericordia, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Entonces, hermanos, ¿por qué somos salvos tú y yo? No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta, ¿por qué el Señor me salvó? Y aquí Pablo nos está dando esta respuesta, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Nos salvó por la misericordia de Dios, por su pura misericordia. Señor, pero si yo he pecado mucho y he pecado mucho más que algún familiar, que algún vecino, ¿por qué me salvaste a mí? Porque esta es la gracia soberana de Dios. Así le plació al Señor. ¿Y sabes qué, hermano? Esto es para darle la gloria a Dios en todo momento. No había nada en nosotros, nada bueno para que el Señor nos salvara. Una sola obra buena no había en nosotros para que el Señor nos salvara. Todo ha sido por su misericordia, por esa elección soberana de Dios. Y entonces, hermano, si tú te has arrepentido, si tú amas a Dios, si tú buscas vivir en santidad, puedes estar seguro que eres un hijo de Dios y que el Señor te ha salvado por su gracia. Solamente por su misericordia es que eres salvo. A Dios sea la honra y la gloria. Veamos este versículo sobre la elección soberana de Dios en Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7 dice la palabra del Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces veamos, hermanos, aquí está hablando Moisés, le está diciendo al pueblo de Israel por qué el Señor los eligió. Y si te das cuenta, no los está eligiendo porque hicieron obras buenas, porque es un pueblo santo y puro delante de Dios. No los está eligiendo por eso. No los está eligiendo tampoco porque son un pueblo numeroso y poderoso en la tierra, o porque eran los más guapos del mundo, o porque tenían ciertas características que el Señor tenía por ello que elegirlos. No es por eso. Dice aquí el texto: los ha escogido Jehová, los ha querido así Jehová. ¿Por qué? Porque eran los más insignificantes. Y entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Que va en un concepto contra lo que la lógica podría pensar. El Señor escoge lo vil y lo menospreciado para poderlo salvar y para poderlo hacer cada día más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pueblo de Israel fue escogido por este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que tú y yo veneramos, el mismo Dios que tú y yo adoramos. Y, hermano, al igual que el pueblo de Israel, nosotros también éramos personas insignificantes delante de Dios. Esa es la realidad. Pecadores, sumergidos en delitos y pecados, insignificantes delante del Señor, pero no obstante, la misericordia de Dios, aún estando en esa condición, nos escogió para hacernos salvos. No éramos dignos, hermanos. Éramos personas indignas, pero el Señor así nos ha amado. Así nos ha amado, y no desde ahora, no en el momento de tu conversión, no en el momento que empezaste a asistir a la iglesia, sino desde antes de la fundación del mundo. Y esto es maravilloso, hermano. Déjame leerte esta frase. No es mía, es la frase de alguien más que no pude encontrar de quién es, pero da esta ilustración que me gustó mucho, es bastante interesante. Dice: la salvación no es una recompensa para los justos, es un regalo para los culpables. La voy a repetir: la salvación no es una recompensa para los justos,
sino que es un regalo para los culpables. Y hermanos, si tú y yo tenemos esa salvación que el Señor nos ha dado, es porque éramos eso, culpables. Pero mira la misericordia de Dios, que así se fijó en nosotros, que aún así el Padre nos trajo a Jesucristo para que fuéramos salvos. Esta palabra misericordia, hermano, en el original significa eleos, y tiene una similitud con compasión, con piedad. ¿Y sabes qué? La misericordia es uno de los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es poderoso, omnipotente, omnipresente, pero la misericordia también es uno de los atributos de Dios. Él es misericordioso en gran manera. Y la palabra de Dios nos dice en Lucas 1:50, Lucas capítulo 1:50, que la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le temen. Y su misericordia, dice el versículo, Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y hermano, este atributo de Dios, de misericordia, es un atributo también comunicable para cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que también nosotros, hermanos, conforme vamos siendo conformados con la semejanza de Cristo, debemos y podemos, porque Dios nos ha dado esa facultad de tener misericordia por los demás. Y si tenemos misericordia por los demás, entonces debemos estar compartiendo el Evangelio también constantemente con ellos, con todas estas personas que día a día se están perdiendo. Hermano, tú debes tener misericordia de todas las personas inconversas, en la medida de lo posible insistir en el Evangelio para que vengan al arrepentimiento, y de esta misma manera estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos en esa condición tan deplorable. Y hermano, esta salvación es, ya lo dijimos, por misericordia, es por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no pudiste haber contribuido con nada, porque si tú hubieras contribuido con el 10% de obras para que fueras salvo, entonces ya no hubiera sido gracia. Si tú hubieras contribuido con el 5%, con el 1%, con el porcentaje que quieras decirme, en hacer algo bueno para que el Señor se fijara en ti y te salvara, entonces eso ya no hubiera sido gracia. Y posiblemente, hermano, para ti, para mí sea fácil comprender esto, porque el Espíritu Santo de Dios que nos ha salvado también nos ilumina para que podamos entender la palabra de Dios, cuál era nuestra condición y cuál es nuestra condición actual. Pero, hermano, esto que acabamos de mencionar es muy difícil que las personas que no conocen de Dios, las personas no conversas, los que no han nacido de nuevo, lo puedan comprender. No pueden entender que la salvación simplemente es un regalo que Dios nos da y que no nos condiciona en lo absoluto para que esa salvación se lleve a cabo. La palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay aquí ninguna condición de tus obras. El Señor nos ama. El Señor nos ha rescatado por su misericordia, no por nuestras obras. La única obra, hermanos, que necesitábamos cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, para ser salvos, es la obra que Cristo hizo en la cruz. Esa es la única obra que nosotros necesitábamos, porque en esa majestuosa y sublime obra de Cristo en la cruz es donde Él recibe el castigo por nuestros pecados. Él lleva sin merecer la culpa de todos nosotros. Cristo sabemos que nunca pecó, no pudo haber pecado, pero aquí vemos la misericordia y el amor de Dios castigando a su propio Hijo Jesucristo en el lugar que nosotros merecíamos. Nosotros éramos dignos de ese castigo, hermano. Pero Dios, en su plan soberano, en su plan amoroso, en su misericordia, es que decide castigar a su propio Hijo Jesucristo. Nada, hermano, de lo que pudiéramos haber hecho nosotros durante esta vida podría sumar, podría considerarse como meritorio para que el Señor nos salvara. Recordemos lo que nos dice Isaías en el
capítulo 64:6. Para Dios nuestras obras, ¿qué son? Como trapos de inmundicia, dice Isaías. Y si te pones a ver ahí el significado de lo que es trapos de inmundicia, verás que es algo realmente deplorable. Para Dios nuestras obras es eso. Entonces, ¿cómo podrían contribuir nuestras obras para la salvación si para Dios no significa nada? Y esto simplemente nos afirma, hermano, que nuestra salvación viene por la obra de Cristo. Viene por el castigo que Él recibió del Padre en esa cruz por amor a nosotros. Nuestros esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos, siguen infectados del pecado. ¿Por qué? Porque esa es la condición humana. ¿Hasta qué momento seguiremos con un cuerpo que tiende al pecado, con un cuerpo que está constantemente queriendo pecar? Hasta el momento de nuestra glorificación. Mientras estamos aquí, ¿qué debemos de buscar, hermano? Renunciar al pecado, darle gracias a Dios por esta obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros, porque no lo merecíamos. Y hermano, esto nos debe de animar a vivir en humildad, a vivir en un agradecimiento continuo con el Señor. Yo era culpable. Tú decidiste salvarme, Señor, porque era culpable, porque estaba en ese estado tan deplorable de pecado, no por nada bueno. Es tu misericordia, Señor. Y esto, hermano, todo esto que estamos aprendiendo justamente es para darle la gloria a Dios, para enaltecer el nombre de Cristo por lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ponte a pensar por un momento, ¿cuándo fue que tú recibiste esa misericordia de Dios en tu vida para que fueras salvo? ¿En qué momento aplicó Dios esa misericordia en tu vida para que fueras salvo? Ponte a pensarlo. ¿Fue cuando te arrepentiste? ¿Fue cuando hiciste alguna oración? ¿Fue cuando escuchaste el evangelio de la palabra de Dios? ¿Fue cuando viniste a la iglesia? Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nuevamente aquí lo vemos, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, entonces, date cuenta aquí en este pasaje de la carta a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y nuevamente reafirma el Espíritu Santo a través de esta carta que Pablo escribe, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo bueno que nosotros pudimos haber hecho o que estamos haciendo o que estaremos haciendo en un futuro, no por eso, sino según el propósito de Dios, según la gracia que nos fue dada en Cristo. Es algo que recibimos simplemente del Señor, un regalo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque así le plació el Señor, porque así te amó el Señor, porque Él es bueno. Y qué maravilloso, hermano, es comprender lo que la palabra de Dios nos dice, que esta gracia, esta misericordia que el Señor ha aplicado en la vida de cada uno de nosotros fue desde el principio de los tiempos. Hermano, todavía no habíamos ni nacido nosotros, ni el mundo posiblemente había sido ya creado, cuando el Señor ya tenía un plan para ti y para mí, ya nos había amado sin considerar, sin que le importara todas aquellas cosas malas que habíamos hecho antes de venir a Él. Así nos amó. Y esto debe de impactar nuestras vidas, hermanos. Saber cómo la misericordia, el amor de Dios en este plan redentor de salvación que Él tiene para nosotros es simplemente magnífico, sublime. Una obra de esta naturaleza solamente pudo haber sido creada, planeada y determinada por un Dios omnipotente como el que tenemos nosotros. El Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 1:4.
para que fuéramos santos y sin mancha. Antes de la fundación del mundo, así nos escogió el Señor. ¿Sabía Él de todos los pecados que íbamos a cometer? Ciertamente, lo sabía, pero así te amó el Señor y así nos trajo hacia Él. Así nos atrajo para vivir siempre agradecidos con Dios, dándole la honra y la gloria que solamente Él merece. ¿Cuál es el propósito, hermano, por el que el Señor te salvó? ¿Cuál es ese propósito por el que el Señor aplicó esa misericordia en tu vida para que fueras salvo cuando aún eras pecador, cuando aún estabas en ese estado, enemistado contra Dios, bajo la ira de Dios? ¿Cuál es el propósito? Sabemos por Isaías 43:7 que el propósito principal es darle la gloria a Dios, pero también hay un propósito más. Efesios 2:7, el apóstol Pablo nos va a decir un propósito por el cual tú y yo fuimos salvos, y si el Señor en su soberanía nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y dice Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia, en su bondad para con todos nosotros. Nosotros, hermanos, no pudimos haber comprendido esa gracia de Dios si el Señor no hubiera permitido todo lo que Él permitió bajo su control perfecto en este mundo caído. Solamente a través de la palabra de Dios y solamente a través de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros es que podemos comprender cuál es esa obra tan perfecta que el Señor ha hecho en nosotros. Podemos darnos cuenta de nuestra condición de pecado y en algún momento en el futuro el Señor mostrará con cada uno de nosotros la gracia de su bondad para con nosotros. Y por supuesto le estaremos dando la gloria a Dios hoy, mañana, siempre y por la eternidad. Recibimos compasión de Dios, recibimos misericordia y el Señor es bueno, el Señor es tierno. Y si tú no eres salvo, si tú no te has arrepentido genuinamente, si tú no has venido a los pies de Cristo buscando de su guía, buscando someterte al señorío de Cristo para darle las gracias por lo que ha hecho en ti, por lo que hará en ti, hoy puede ser un buen momento para que te arrepientas. El Señor simplemente está esperando que las personas puedan venir en arrepentimiento para aplicar su misericordia sobre de ellos. Esa misma misericordia que el Señor aplicó en nosotros es la misma misericordia, hermanos, decíamos hace un momento, que nosotros tenemos que aplicar sobre nuestros hermanos y sobre aquellas personas que no conocen del Evangelio de Cristo. También tenemos que ser misericordiosos. Mira lo que dice Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si el Señor tuvo compasión, misericordia de cada uno de nosotros y nos perdonó, ¿quiénes seríamos nosotros, hermanos, para no perdonar al hermano, al prójimo, para no tener misericordia por las personas que están sufriendo, incluso por aquellas personas que pueden agravarnos en algún momento? La palabra de Dios nos dice, perdónalos, perdónalos. Ese es el carácter que el Señor está formando en cada uno de nosotros. Podríamos decir en un sentido intelectual, bueno, pues lo voy a hacer, voy a perdonar, voy a ser misericordioso con los demás. El problema es que cuando estás viviendo en una etapa donde alguien te ofendió, ahí viene lo difícil, ponerlo en práctica. Pero ¿sabes qué, hermano? Si estás buscando constantemente la guía del Señor en tu vida, si verdaderamente estás buscando vivir conforme a lo que el Señor quiere en tu vida, lo vas a lograr porque el Señor te da las fuerzas. El Señor es quien nos prepara, quien nos capacita, quien nos salva para que su propósito se pueda cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Hermano, esto nos lleva al segundo punto, salvos por medio de la obra del Espíritu Santo. Y voy a leer nuevamente el versículo 5, la segunda parte. Veamos aquí lo que nos dice la palabra del Señor. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, hermanos, el Señor pudo habernos salvado, pudo habernos perdonado de todos nuestros pecados y decir, bueno, hijo, te perdono, ya no debes nada, tu cuenta está saldada, sigue así como estás. Posiblemente pudo haberlo hecho, pero ¿sabes qué? El Señor no hace cosas a medias. El Señor hace obras completas y perfectas. Y no nada más nos salvó, no nada más nos dio vida eterna, sino que ahora, una vez que tú vienes a los pies de Cristo, el Señor te regenera, como dice aquí el versículo 5, por medio del lavamiento de la regeneración, que es el primer concepto de estudio. Por medio del lavamiento de la regeneración. Esta es la obra, en el segundo punto estamos estudiando la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, y este es el primer punto de este pasaje de estudio. El Espíritu Santo es quien aplica esta regeneración en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos algo, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3:9 que todos sin excepción, estamos bajo pecado. Todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo pecado. Y entonces, si estábamos bajo pecados todos, de alguna manera teníamos que ser lavados y purificados. ¿Y quién hace esto? ¿Quién es quien nos lava? ¿Quién es quien nos purifica? Es la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo hace? Bueno, el primer punto es a través de la regeneración. A través de este concepto que pocas veces aparece en la Biblia, por cierto, en el sentido literal de la palabra regeneración, aunque en muchos pasajes hace referencia a esto, al nuevo nacimiento. Y vamos a definir lo que es regeneración. Regeneración significa, en el original esta palabra es palingenesia, y significa nuevo nacimiento, significa renuevo, significa que algo que ya existía, simple y sencillamente, se hace algo, se somete a algún proceso para que pueda ser renovado, para que pueda tener funciones diferentes y mejores. A esto se refiere la regeneración. Y les decía hace un momento, esta palabra regeneración aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que aparece está en Mateo 19:28. Por favor, acompáñame allá a leerlo. Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice el Señor, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, analicemos brevemente el concepto. Jesús está hablando y dice: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. ¿Cuándo va a ser este momento que el Hijo del Hombre, que Cristo, se siente en su trono? ¿Cuándo será este momento? En la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo va a haber una regeneración, y aquí estamos viendo en el texto que esta regeneración será efectuada por Jesucristo mismo. Es decir, se está refiriendo a que habrá una regeneración del ecosistema actual donde vivimos, de este mundo. Ya lo dice el apóstol Pedro en sus cartas, lo dice también el Apocalipsis: habrá una nueva tierra, nuevos cielos, habrá cambios en este ecosistema donde vivimos, y este es el concepto de esa regeneración. Y la segunda vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra es en nuestro pasaje de estudio, justamente. Estamos o fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es decir, ya definimos regeneración, que es nacer de nuevo, que es que haya un impacto en lo algo existente ya, para que sea renovado, para que sea transformado. Y tú y yo, hermano, si eres un hijo de Dios, sin lugar a dudas, fuiste regenerado por el Espíritu Santo. Si tú no hubieras sido regenerado por el Espíritu Santo, jamás te hubieras dado cuenta de tu condición de pecaminosidad, de la necesidad de un Redentor que es Jesucristo. ¿Por qué no te pudiste haber dado cuenta de eso? Por una simple razón, como lo dice también el apóstol Pablo en Efesios 2, estábamos muertos.
Estábamos muertos. Estábamos también cegados espiritualmente. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas para que el evangelio no les resplandezca. Esa era nuestra condición, hermano. Entonces, para que tú pudieras ver la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios, para que tú pudieras darte cuenta de tu necesidad de un redentor, forzosamente tenías que ser regenerado en algún momento. Y esta es la obra que el Espíritu Santo hace sobre sus hijos, nos regenera. Ni tú ni yo participamos ni contribuimos en nada en este concepto de la regeneración. Es una obra simplemente que el Espíritu Santo hace en tu vida. Te regenera para que seas nuevo, para que puedas ver la existencia de un Dios bueno, poderoso, compasivo, que te ama, omnipotente. Solamente a través de la regeneración es que puedes venir en arrepentimiento y fe. De otra manera no hubiera sido posible. Y normalmente cuando escuchamos este concepto de nacer de nuevo, ¿a quién se nos viene a la memoria? Se nos viene a la memoria Nicodemo, ¿no? Se nos viene a la memoria este pasaje bíblico donde Jesucristo le enseñaba a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan de este pasaje bíblico en Juan capítulo 3? De cierto te digo, dice el Señor, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en este pasaje bíblico es donde Nicodemo le dice, bueno, ¿y cómo un hombre puede nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos regenera por esa obra majestuosa de Dios. Él viene, tú no sabes en qué momento, simplemente viene a tu vida, te regenera y a partir de ese momento vienes en arrepentimiento, en fe, se aplica la justificación sobre tu vida, se aplica la adopción, eres perdonado y eres parte de la familia de Dios por la obra solamente que el Señor hace en cada uno de nosotros. En nada de lo que hemos visto hasta ahorita, si se fijan bien, participamos. Todo esto ha sido una obra de Dios. Hasta ahorita lo que hemos revisado, el Señor nos salvó, nos perdonó, no por nuestras obras, sino por su misericordia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo nos salvó? A través de esta obra del Espíritu Santo en nosotros, y llevamos el primer concepto a través de la regeneración. Un teólogo, Berkov, define la regeneración de esta manera. La regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna el alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición. Entonces la regeneración es un acto que solamente Dios hace y es el principio de esta vida nueva. Como decíamos hace un momento, si el Espíritu Santo no te hubiera regenerado, hermano, es imposible que pudieras entender la magnitud de la obra de Dios en tu vida. Pero gracias a Dios que somos salvos por su misericordia, y esto simplemente, hermanos, nos anima y nos lleva a ser mejores adoradores, mejores hijos. Todo esto es para la gloria de Dios, todo esto es para la gloria del Señor. El texto nos dice entonces, versículo 5, nos salvó por medio, se podrá entender y leer de esta manera mejor, por medio del lavamiento de la regeneración y, aquí viene nuestro segundo concepto de estudio, por la renovación en el Espíritu Santo, por la renovación en el Espíritu Santo. Este segundo concepto que se llama renovación, en el original, anakainosis significa restaurar, significa renovar, denota algo bueno. Normalmente en el griego este principio de la palabra ana, kainosis, ana siempre se refiere a algo que va en ascenso, algo que va en subida, mientras que kainosis tiene que ver con algo bueno. Entonces podríamos pensar que esta palabra en el trasfondo se está refiriendo a algo bueno que va en ascendencia. Esa es la renovación. Y
estamos en el segundo punto, estamos viendo cómo el Espíritu Santo obró en nosotros y llevamos dos conceptos a través de la regeneración y a través de la renovación, que significa algo bueno que va en aumento. ¿Y qué debe de ser esto, algo bueno que va en aumento? Se está refiriendo, hermano, básicamente a nuestra santificación. Desde el momento que viniste a Cristo, desde el momento que Él te atrajo y que a través de su palabra nos sedujo para venir a Él, para adorarle, para vivir en obediencia, desde ese momento, hermano, y hasta el tiempo que el Señor te llama a su presencia, si el Señor no viene antes en el arrebatamiento, bueno, será en el momento que tú dejes este mundo. Pero hasta ese momento, tu etapa de renovación, tu etapa de santificación, si eres un hijo de Dios, forzosamente tiene que estar en crecimiento continuo. Y cuando hablo de crecimiento continuo, no estoy hablando de que nunca vas a fallar o de que nunca va a haber altibajos, porque los va a haber, definitivamente. Seguimos teniendo errores, seguimos teniendo pecados, no los mismos, hermano, de antes de nuestra conversión, pero sigue habiendo cosas en nosotros que no están bien delante de Dios. El simple hecho de haberte enojado antier con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, estás pecando, pero no son el mismo tipo de pecados que se veían en tu vida antes de venir a Cristo. Sin embargo, en esta santificación progresiva, hermanos, que es la renovación que el texto nos está enseñando, por supuesto, a través del tiempo y de los años, no eres el mismo hoy de lo que fuiste hace 5 años o en el momento de tu conversión. Y eso es algo que se espera de un creyente, es algo que se espera forzosamente de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo. Cada vez más, hermano, te vas despojando del pecado, cada vez vas desechando más de tu vida todas aquellas cosas infructuosas y cada vez te estás apropiando más de la palabra de Dios para ser conformado más cada día a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque como hijo de Dios, esa es la parte fundamental de nuestras vidas. Cristo sobre todas las cosas, Dios sobre todas las cosas. Y hermano, debe de existir en ti este anhelo constante y continuo para buscar ser cada vez mejor, para crecer en tu santidad, para conocer más la palabra de Dios, para que puedas honrar a Dios con tu vida. Y esta renovación entonces que estamos viendo aquí también es una obra del Espíritu Santo que Él comienza a hacer en tu vida y a lo largo de toda esta vida Él te va acompañando. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Pero también nosotros tenemos una parte de responsabilidad. ¿Cuál es esa parte de responsabilidad? Alejarnos del pecado, vivir para Cristo. Conforme va pasando el tiempo, hermano, vas conociendo más del Señor, vas conociendo más de su palabra y entonces te empiezas a examinar tú más a la luz de la Biblia y te das cuenta que hay cosas en ti que no son buenas delante del Señor. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Además de arrepentirte, pedirle ayuda a Dios para que te transforme. Pedirle ayuda al Señor para que pueda Él cambiar tu carácter y ahora puedas amar más a tu esposa o tu esposa pueda someterte más a tu marido, que aparte del amor que debe de haber entre hombre y mujer, entre un matrimonio, es por darle la gloria a Dios. Te das cuenta que todavía tienes pecado, que todavía hay remanente de cosas que estás haciendo cuando nadie te ve. Y entonces vienes, te arrepientes y le dices: Señor, ayúdame porque si yo quiero en mis propias fuerzas renunciar a esto es difícil, pero yo sé que si tú me ayudas, que si tu Espíritu Santo que mora en mí me ayuda, voy a vencer este tipo de cosas que a ti no te agradan. Y esto es parte de la renovación que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en este versículo bíblico. Y nuevamente, hermano, esta palabra renovación solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, al igual que regeneración. También renovación solamente 2 veces, me refiero en cuanto a una palabra literal, aparece solamente 2 veces. Una vez es en este versículo de Tito que estamos estudiando ahorita, y la segunda vez aparece en Romanos 12:2. Y Romanos 12:2, el apóstol Pablo está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nuevamente, aquí el apóstol Pablo dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Ya hay un nuevo entendimiento en ti que te ha dado Dios, que el Espíritu Santo te ha dado en esta regeneración que en algún momento sufrimos, que en algún momento experimentamos. Ahora, no te conformes a este siglo, renuévate. Y por eso decía que esta palabra de renovación tiene que ver con santificación. Renuévate a través del entendimiento de la palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo nos ha iluminado, hermanos, para que podamos entender los estatutos de Dios, para que podamos entender nuestra condición pasada, pero también nuestra condición presente y futura, porque hoy somos hijos de Dios. Hoy sabemos que somos hijos de Dios y que por su misericordia tenemos vida eterna y vida en abundancia. El texto también nos dice en el versículo 6, por medio de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, y versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, hermano, no solamente Dios en su obra majestuosa, a través de su Espíritu Santo, te regeneró, no solamente te renovó, sino que aquí nos dice el texto, que el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado abundantemente en la vida de cada uno de nosotros. Y éramos inmerecedores, éramos culpables. Pero aquí vemos tres grandes cosas majestuosas que el Espíritu Santo está haciendo. Ha sido derramado en nuestras vidas, nos ha regenerado y nos ha renovado. Si tú eres un hijo de Dios, puedes estar 100% seguro, hermano, que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, que es el que te guía, que es el que te capacita, que es el que te ha dado dones para poder cumplir con el propósito que Dios tiene en tu vida. Y por supuesto, hermano, puedes también estar seguro que el propósito que Dios tiene para tu vida se va a cumplir sí o sí. Porque como dice allí en Filipenses, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el final. Tampoco eso depende de nosotros, hermano. También está bajo el control soberano y perfecto de Dios sobre nuestras vidas. Gloria a Dios que podemos descansar en que el Señor ha sido bueno con nosotros, su Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente sobre nosotros y somos salvos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y en todos estos pasajes, hermanos, podemos ver perfectamente en armonía y como algunos teólogos lo definen, cómo trabaja esta economía de Dios. Y se refiere a esta economía a cómo trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién nos trae a Cristo? El Padre. Dice el Señor Jesucristo, ustedes no podrán venir a mí si el Padre no les trajere. Vemos al Señor Jesucristo poniéndose en nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados, y ahora vemos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para capacitarnos, para regenerarnos, para renovarnos y ser como Cristo es. El tercer punto de nuestro pasaje de estudio, salvos para ser herederos. Y el versículo 7 de Tito 3 nos dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fuimos justificados, hermanos, por su gracia. Justificado tiene que ver con limpiar, con tratar como justo, como hacer acepto a alguien. Eso tiene que ver con justificación, y fuimos justificados por la gracia de Cristo, como aquí dice el texto. ¿Para qué fuimos justificados? Para que viniésemos a ser herederos. Herederos, hermanos, de esta vida eterna que el Señor ha prometido en cada uno de nosotros. Ya Jesucristo cargó el pecado de nosotros en la cruz. Ahora a nosotros se nos declara justos, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho cosas justas que a Dios le agradan, sino porque así como a Dios se le imputaron nuestros pecados en la cruz, la justicia de Cristo que Él solamente pudo hacer y cumplir, nos es imputada a nosotros. Por eso el Señor ahora no nos ve a ti y a mí como lo que somos. Ve a su Hijo Jesucristo reflejado en cada uno de nosotros.
nos ve perfectos, nos ve lavados, nos ve limpiados por la obra de Cristo. Entonces, hermanos, nuestra cuenta ha sido saldada, no debemos nada porque el Señor Jesucristo ha pagado todo en esa cruz. Dios nos ama, Dios te ama, puedes estar seguro de ello. Si tú, hermano, no te has arrepentido, hoy puede ser un buen momento, hermano, para que te arrepientas, para que vengas a los pies de Cristo y sepas que hay esperanza para los escogidos de Dios. Hay una esperanza, hay una esperanza de que somos herederos de esta vida eterna. Y hoy puede ser el día en el que puedas arrepentirte. Entonces, fuimos regenerados, lavados, fuimos justificados. ¿Y todo esto para qué? Para que fuéramos herederos. ¿Qué es ser heredero? ¿Qué es un heredero? Alguien que recibe algo. Normalmente la herencia es de los papás. El Señor es nuestro Padre y Él tiene una herencia para cada uno de nosotros. No solamente, hermano, nos salvó, no solamente el Espíritu Santo está obrando constantemente en nosotros, sino que además, velo de esta manera, tiene un grande premio para nosotros, que es el que seamos herederos. ¿Y quiénes éramos, hermanos, para merecer algo así? Nada, ni nadie. Pero aquí vemos la misericordia de Dios derramada en cada una de nuestras vidas. Entonces, hermano, vimos hoy que a través de estos 3 puntos, ¿verdad? La misericordia de Dios nos salvó, fuimos regenerados, fuimos renovados y el Señor tiene una esperanza de vida eterna que nos va a dar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esto. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, Dios, esa obra majestuosa que haces en nuestras vidas, Dios. Gracias, Padre, porque inmerecidamente nos has llamado a salvación, Dios. Y no solo eso, Padre, sino que también, Dios, tú has prometido en tu palabra que estaremos contigo en la eternidad, Señor, recibiendo inmerecidamente, Señor, todas las riquezas de tu bondad, Señor. En aquel tiempo que anhelamos que venga a nuestras vidas, Señor, estaremos contigo. Tú enjugarás de nosotros toda lágrima, no habrá más tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, Señor, porque tú, Dios, estarás consolándonos siempre, Dios, y estaremos contigo por la eternidad, agradeciéndote, Dios, por todo esto que has hecho en nuestras vidas. Padre, que esto que aprendemos podamos de alguna manera, Señor, recordarlo siempre, Dios, para que vivamos, Padre, agradecidos, para que vivamos en humildad, Dios, para que veamos, Señor, cuán sublime y amoroso eres tú, Señor, con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por perdonarnos. Síguenos lavando, Dios. Sigue lavando nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, Dios. Quita de nosotros, Dios, ese remanente de pecado que aún hay, Dios. Y ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, nos siga ayudando, Padre, para crecer, Dios, para crecer en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de quién eres tú, Señor, y para poder ser más obedientes cada día que pase, Señor. Sé que la obra es tuya en nuestras vidas, Señor, y por eso, Padre, te pedimos ayuda, te pedimos misericordia, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Padre. Nuestras vidas están seguras en tus manos, Señor, y sabemos, Padre, que tu propósito se va a cumplir. No hay nada que pueda detener tu propósito, Señor, porque tú eres Dios poderoso, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por rescatarnos. Y Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú seguirás haciendo de tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde.